futura apertura de la frontera con Brasil, se está mirando con el panorama de cómo será el protocolo a implementar, incluso con zonas a donde se van a hacer controles a las personas de ingreso, también se va a hacer la vacunación respectiva. Bueno, sobre este tema vamos a hablar con quien está en línea para charlar con nosotros, con Jorge Frouwein, quien es director de la Zona Norte de Salud Pública de la provincia de Misiones. Jorge, ¿qué tal? Buen día, te saluda Ricardo Vélez, nuestros colegas acá te lo contamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo están? Bueno, muy bien, aquí estamos con interés de saber un poco más acerca, bueno, de este futuro, ¿no? En primer lugar, bueno, queríamos saber cómo piensan, cómo se imaginan que va a ser esta reapertura de frontera y las políticas a implementar como para evitar cualquier nueva oleada de contagios. Sí, bueno, es una posibilidad que obviamente no somos nosotros los que marcamos, digamos, la cuestión, la conducción política, sino es el gobernador que, bueno, que ha planteado al presidente sobre esta posibilidad. Nosotros nos imaginamos, de hecho, estando en el terreno, nos imaginamos cómo puede ser y cuáles son las fortalezas, sobre todo que tenemos como provincia y todo lo que se vino desarrollando durante esta pandemia, como para, ante este escenario de apertura de frontera, cuáles son las cosas que se pueden dar y qué es lo que tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, un poco sobre esto es la cuestión. No sabemos porque qué requisitos o qué cosa, porque eso lo van a marcar las autoridades correspondientes, pero sí, bueno, son opiniones por ahí que uno puede tener con respecto a qué cosas les parece que son importantes. Uh-huh. Bueno, si surgiera la posibilidad de que se concrete, ¿no?, esta reapertura de la frontera, particularmente y en primer lugar la zona de Iguazú, ¿no?, como para que se pueda habilitar el ingreso y el egreso, ¿cómo se planea que va a ser ese protocolo, no? ¿Se van a hacer testeos en una especie de campaña que se va a instalar allí en la frontera para el viajero que provenga de Brasil? ¿Cómo sería ese operativo? Sí, en primer lugar yo creo que al que hay que apuntalar por lejos, ¿no es cierto?, dentro del territorio provincial es Puerto Iguazú, ¿no es cierto? Por ahí otros lugares, otras partes de la provincia estuvieron con una actividad económica aceptable, incluso que el cierre de la frontera ha beneficiado, no así con Puerto Iguazú. Puerto Iguazú depende en un alto porcentaje del turismo y sabemos que el turismo estuvo realmente muy relegado y me parece que es el lugar al cual hay que asistir. Después hay otra cosa que no es menor, que si bien estamos en una situación epidemiológica que es mucho más cómoda que la que teníamos hace un par de meses atrás, y de hecho esto claramente obedece a la vacunación que se viene realizando, hay que tomar todas las medidas para no entrar en ninguna situación sanitaria que por ahí nos puede comprometer. Y por ejemplo, una de las cosas que el gobernador remarcó, que por qué Iguazú y por qué no Posada u otros lugares de la provincia, porque claramente nosotros esto lo vemos, ¿no es cierto?, el ciudadano brasileño no es tan afecto, no es tan propenso a utilizar los servicios de salud de la Argentina. Entonces, ninguna situación de que vengan gente a usar los servicios de salud por parte del país hermano de Brasil, en este caso se daría, ¿no es cierto? Entonces, no pondría en riesgo, básicamente, al sistema de salud. Entonces, esto no es un detalle menor y creo que en el caso de Foz de Iguazú con Puerto Iguazú nos daría esta tranquilidad. Uh-huh. Esa es una de las cosas que yo veo, ¿no es cierto? Y bueno, otra que tanto en Iguazú como en Foz de Iguazú se trabajó muchísimo en la vacunación,
recordemos que hace un par de meses tanto el gobernador como el ministro de Salud estuvieron presentes allí en Puerto Iguazú y se acordó con todo el sector de comercio, de turismo y afines, ¿no es cierto?, la vacunación masiva de todo ese personal, y bueno, y ellos se efectuó en ese debido momento. Entonces es alto el porcentaje de vacunación, lo cual lo torna en un destino seguro, ¿no es cierto?, que todo ese personal que va a estar en contacto con el turismo son personas que están vacunados. Y una cosa similar es lo que está ocurriendo en Foz de Iguazú, ¿no es cierto? Entonces creo que hay ciertas condiciones, aparte toda la administración de la pandemia llevó a que se establecieran vínculos muy buenos entre los distintos actores, ¿no es cierto?, de salud, con migraciones, con aduanas, con aeropuertos, etcétera, que son fortaleza en el momento que se tenga que, ante un escenario, ¿no es cierto?, de una posible apertura. Yo creo que todos esos vínculos están intactos y van a permitir un trabajo en equipo que está muy bueno, ¿no es cierto?, para enfrentar estas situaciones que son desafíos por una parte, que sabemos que para la economía está muy bueno, pero por otro lado que tenemos que cuidar a la población. Uh-huh. Y volviendo un poquitito a la pregunta que me habías hecho, yo creo que, bueno, una de las cosas que sí o sí me parece que va a ser necesario es el pasaporte de salud, que va a ser la presentación del carnet de vacunación. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, probablemente sea algún test, algún PCR o similar, ¿no es cierto?, como para descartar cualquier posible infección. Uh-huh. Bien, entonces con el pasaporte sanitario y sí o sí haciéndose el PCR como para ingresar a la Argentina, tal vez se proyecta para la reapertura de la frontera en lo próximo. Le quería preguntar también a propósito de este tema, es cómo va la positividad de coronavirus en la zona norte y en relación a la cantidad de testeos que se están llevando adelante. Bueno, ya sabemos que según lo que se está difundiendo diariamente, ¿no?, según el parte epidemiológico, ha bajado significativamente la cantidad de positivos en toda la provincia. ¿Cuál es la cantidad de testeos que se hacen diariamente en la zona norte y cuál es el índice de positividad que actualmente hay? Bueno, para que tengan una idea, en los momentos así más álgidos de la pandemia, voy a citar al centro de testeos de El Dorado, que es uno de nuestros referentes. Allí se testea a libre demanda, ¿no es cierto? No es necesario que la persona presente síntomas o que lleve una indicación médica, sino que el hecho de que exprese la voluntad de querer testearse, se le realiza el testeo. Hubo momentos de la pandemia en que llegamos a rozar los 700 testeos por día, ¿sí? Uh-huh. Y eso ostensiblemente ha disminuido en este último tiempo y se ha reducido a una quinta parte, o sea, claramente a una quinta parte, incluso menos, hay días que bastante menos, así que es muy bajo la demanda, y por otro lado también los índices de positividad son bajos, índices que oscilan entre un 3 y un 6% en estos últimos días, ¿sí? Es bajísimo la positividad. Uh-huh. Bien. Frowen, muy amable de su parte por este tiempo, que tenga buen día. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Jorge Frowen, director de Zona Norte de Salud Pública de la provincia, hablando con nosotros sobre diversos temas que tienen que ver con